su alocución de este miércoles 1 de mayo desde la Plaza de Bolívar, el señor presidente dedicó unos cuantos minutos a hablar acerca del régimen pensional. De manera muy crítica se refirió al sistema que está actualmente, que pues de alguna manera tiene incluidos lo que es el régimen de prima media y el RAIS, que es el que maneja las AFPs. Describió con epítetos como mercanchifles y explotadores, la manera misma como los fondos privados de pensiones han venido manejando el sistema de pensiones en Colombia en los últimos 30 años. En particular, rescató, se han basado en publicidad engañosa para atraer a incautos que ingenuamente creen en las, digamos, pajaritos que pintan, ¿cierto? Cuando en realidad, y la experiencia lo ha demostrado, a mayor cantidad de gente han dejado prácticamente en la ignominia. Yo diría que efectivamente esto sigue aconteciendo el día de hoy con aquellos que efectivamente sí pudimos pasar, digamos, con ese filtro inicial de no ser de los más bajos ingresos, sino altos ingresos, y poder hoy estar disfrutando de una pensión de acuerdo al régimen RAIS. Puedo dar fe, con mi experiencia propia, que en realidad las AFPs hacen uso de su posición dominante para sacar provecho en el manejo de los dineros que tenemos también que reconocerlos. Los dineros de los fondos pensionales no son privados, o sea, no son ahorros particulares. Tienen que tratarse, y lo dice la ley colombiana, como dineros públicos. En Estados Unidos, en el mercado, digamos, salvaje de las finanzas norteamericanas, los dineros que se recogen del público se consideran dineros públicos, no son dineros privados. Entonces, ese cuento que aquí sacan del velo de pronto comercial, el secreto comercial, el secreto, no es así. Es que hay unas grandes falencias en la reglamentación, en la forma como se manejan esos fondos públicos, y lo repito, son públicos porque lo manejan como si fuera violín prestado. Si no, veamos, por ejemplo, que la misma prensa nuestra lo ha venido develando, informando la forma como esos dineros fueron usados, por ejemplo, en esos proyectos de esos mismos consorcios financieros especuladores para proyectos como el de Chirajara, que se cayó finalmente el puente, y finalmente entonces las pérdidas a quién le corresponden, ¿sí? Que es lo que normalmente hacen. Bueno, y finalmente también de que esos dineros también entraron dentro de la financiación de todos los manejos financieros de lo que se conoció como el escándalo de Odebrecht, que todavía en Colombia está por terminar de investigar. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista como aportante a esos fondos privados, tengo realmente mucha preocupación porque adicionalmente, en días pasados, un actuario de la entidad con la que yo me encuentro me reconoció que había una probabilidad de que yo al final de mis días, finalmente tener varios salarios mínimos, llegase a recibir solamente un salario mínimo. Entonces se pueden imaginar la preocupación tan tenaz que puede tener una persona que ve que a medida que va pasando el tiempo, en vez de que el Estado le garantice, nos deja, digamos, nos tira, digamos, a las fieras, ¿cierto? Porque seamos sinceros, si a los consorcios financieros especuladores el presidente es más gráfico y le dice que son mercanchifles y explotadores, ¿sí? Se les deja la oportunidad de que nos dejen a ignominia, pues nos van a dejar. Siempre lo han hecho así, sino acordémonos también de lo que pasó en los años 98-2000 con la crisis del UPAC y la manera como manejaron la legislación para poder capitalizar los intereses. En el actual sistema que está en trámite ahora en la Cámara de Representantes, se habla de un tercer pilar que es el pilar contributivo. Y en ese pilar contributivo tienen campo de acción las AFPs, donde ahora ya nadie les va a competir. El régimen privado de AFPs, que se denomina RAIS, es un régimen que anda sin ton ni son, no tiene realmente una regulación y hay muchas falencias en el seguimiento realmente del Estado, en la manera misma como esos dineros se usan, en qué manera, cómo se distribuyen las ganancias. Si una empresa de este estilo estuviese en las bolsas de Nueva York, tendrían que estar rindiendo informes detallados año tras año e inclusive diciendo en qué manera los ejecutivos están siendo retribuidos, tanto en efectivo como en acciones. Pero también se debería aquí garantizar, para que haya una mayor transparencia, si es que ese régimen va a continuar, de que los asociados, los afiliados a esos regímenes, tanto
afiliados antes de pensión, pero sobre todo después de la pensión, podamos también tener participación accionaria que sea democrática, o sea, que no vayan ahora a establecer que para poder tener una acción tenga que ser una acción de N cantidad de billones de pesos, sino que esté a nivel del más humilde de los afiliados, que el más humilde de los afiliados también pueda tener una participación, una acción propia para que pueda de alguna forma garantizarse una veeduría ciudadana sobre la manera como esos fondos están manejando el dinero de todos los pensionados, que no, repito, no es ahorro. Eso no se puede considerar ahorro, son dineros públicos que además representan el stock de la nación. Gracias. Y tampoco quieren que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros. Solo 2 banqueros manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. Eso lo dijeron allá en el año 1993 cuando aprobaron la ley 100. Después mandaban a unas muchachas muy lindas en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas, y a todos les iban sacando la firma de que si se pasaban a un fondo privado de pensión, iban a tener una pensión. Las muchachas que en aquel entonces iban de fábrica en fábrica, de oficina en oficina, ya no son jóvenes y tampoco se pensionaron. Y ¡Viva la reforma pensional! Y los jóvenes trabajadores de aquel entonces que ahorraron, si pudieron trabajar desde ahí toda su vida hasta esta fecha, ya más de 30 años, cuando van al banco a decir, oiga, ahora sí mi pensión, se encuentran con la triste realidad que le dicen, no hermanito, usted no alcanzó a ahorrar lo suficiente, no tiene pensión, le devolvemos sus ahorros, pero no todo, sino con el descuento de las comisiones que el dueño del fondo privado descuenta, y se los entregamos por meses y esperemos que usted se muera antes de que se acabe su ahorro, porque no va a tener con qué comer si el ahorro se acaba primero. Así acabaron con el derecho a pensionarse en Colombia, así lo transformaron en un simple negocio de mercanchifles de la vida, porque la pensión ni más ni menos es la vida misma de la persona que trabaja. Trabajar toda la vida, ¿para qué? Para sostener una familia, sí, y para tratar de descansar en algún momento y gozársela plenamente, intensamente, gozarse esta hermosura que se llama la vida y no puede. ¿Cuántos viejos y viejas no vemos hoy por millones en toda Colombia mendrugando un plato de sopa, vendiendo bonais, vendiendo chocolates y chocolatinas? 3 millones de viejos y de viejas que trabajaron haciendo el café como campesinos sobre el surco, como obreros en la fábrica, como servidoras domésticas en las casas de los ricos, toda su vida sin poder obtener hoy un plato de sopa en una esquina, una cama caliente, una sonrisa, un pedazo de amor en algo que se pudiera llamar un hogar. Le quitaron la vida a los mercanchifles, los explotadores, porque esos son